Vecinos y vecinas de Illapel, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Municipio Conectado. Ya en su segunda temporada, este segundo capítulo, me acompaña el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, don Armando González, a quien saludamos. Don Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías, ¿cómo está? Un gusto nuevamente estar con usted y estar en contacto con las personas de la comuna. Así es, amigos y amigas que están en sintonía de Municipio Conectado, les comentamos que hoy vamos a hablar de un tema súper importante como es el retorno a clases presenciales. Como ya es sabido, el gobierno hace un poco tiempo atrás hizo un llamado de hacer un retorno voluntario a clases y paulatinamente algunos establecimientos educacionales municipales han estado retornando a clase en este último mes. Y respecto a aquello, Armando, yo te quiero preguntar cómo se ha desarrollado este proceso en la comuna y si es obligatorio el retorno a clases. Bueno, en la comuna, ¿cierto? Tomamos una opción de un retorno que nosotros lo llamamos como gradual y flexible. ¿Ya? Aparte, ¿cierto? Que ya sabemos, porque lo ha dicho el Ministerio de Educación, lo ha dicho el CEREMI, ¿cierto? Lo han dicho en la noticia, de que es voluntario. Son los padres apoderados, ¿cierto? Los que toman la decisión de que sus hijos retornen o no retornen, y en el caso posiblemente los alumnos de tercer y cuarto medio, segundo medio, posiblemente también ellos son parte de la decisión de retorno o no retorno. ¿Ya? Nosotros dentro de este retorno gradual, ¿cierto? Partimos con las escuelas de microcentro, que son las escuelas más chiquitas, ¿cierto? Que están en la parte rural, que son generalmente escuelas unidocentes y que tienen pocos alumnos. Entonces, eso fue lo primero, ¿cierto? Que se inició en este retorno, ¿ya? Y tenemos funcionando en este momento, por ejemplo, la escuela de Matancilla, ¿cierto? En el sector de Matancilla, la escuela de Asiento Viejo, acá arriba, ¿cierto? Que comenzó ayer, la escuela de Choapalindo, la escuela de Cumbre de los Andes, la escuela Tunga Sur. Y nos falta la escuela de Los Perales, ¿cierto? Que esperamos la próxima semana también comenzar con ella, que es escuela rural, ¿cierto? Unidocente. Eso es lo que tenemos en este momento. Y hemos visitado la escuela. El señor alcalde, por ejemplo, estuvo en la escuela de Matancilla y ayer en la escuela de Asiento Viejo, para ver, ¿cierto?, las condiciones en que se están desarrollando las clases, ¿ya? Y es muy interesante ver los niños, cómo han ido asimilando, ¿cierto?, lo que es el tema de los cuidados, ¿ya? Por ejemplo, ayer le preguntábamos a un niño con el alcalde por qué está señalizado el piso, ¿ya? Todos los pisos están señalizados, ¿cierto?, con cinta demarcadora. Y ellos nos respondían que es para mantenerse en el sitio y para cuidarse, por ejemplo. Ya en Matancilla el otro día, donde también fue el alcalde, ¿cierto? Preguntábamos lo mismo, cuál es la rutina que ellos tienen, ¿cierto? De cuidado. Bueno, lavarse las manos, ¿cierto? Usar la mascarilla, tienen alcohol gel en la sala, usar el alcohol gel, ¿cierto? Cada uno, por ejemplo, en su banco, encima de su banco tiene una botellita de alcohol gel, ya echarse alcohol gel, ¿cierto? Cuando van al baño, lavarse las manos, usar el baño, lavarse las manos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, sí creemos que está funcionando. Hay en YouTube, ¿cierto?, en Noticias DAEM, un reportaje que se hizo días atrás cuando fuimos a la escuela Tunga Sur, que es muy interesante porque nos muestra a una niña, una alumna de la escuela Tunga Sur, cómo usar la tablet, ¿ya? Y bueno, yo fui a esa escuela y yo quedé admirado de la forma en que ella la usaba y le pedí que me mostrara. ¿Ya? Entonces de repente uno piensa que los niños, ¿cierto?, pueden tener dificultades en el uso de la tecnología, pero sabemos que los alumnos, ¿cierto?, los estudiantes son nativos digitales. Y después, ¿cierto?, bueno, yo comenté ese video de YouTube, ¿cierto?, acá en lo que es internamente el DAEM. Nuestro encargado de informática, yo creo que está preocupado, ¿cierto?, porque la niña está haciendo una tarea muy buena, que puede significar que cambiamos nuestro encargado de informática, ¿ya? Gente de comunicaciones, ¿cierto? En el fondo quedamos todos admirados y se lo mandé incluso a autoridades provinciales y regionales para que vieran, ¿cierto?, lo que son capaces de hacer los niños. Y ese es un tremendo avance también, que es parte de una educación no de contenidos. Generalmente uno piensa que los niños van a aprender lenguaje, matemáticas, ciencia, está bien, van a aprender eso, pero también, ¿cierto?, van a desarrollar competencia y habilidad. Entonces, esta habilidad que se ha ido generando, se va a ir generando los alumnos, es una cosa que hasta el momento todavía es difícil de tener, ¿cierto? No colocar una nota por eso, pero nuestros alumnos que son nativos digitales van a ir generando cada vez más competencia al respecto de eso. Entonces, si alguien, ¿cierto?, quiere ver ese en YouTube, Noticias RAN, es impresionante a mi juicio. Así que eso en lo general, don Matías.
Perfecto, Armando. Consulta, respecto a las personas o apoderados que no quieran enviar a su hijo a clases presenciales, ¿cómo esto se está convocando a los alumnos? ¿Cómo se está generando esta temática de clases presenciales en los establecimientos? ¿Se hacen turnos? ¿Se convocan a diferentes alumnos de los diferentes cursos? ¿Cómo funciona esto? A ver, como les decían antes, tenemos tres estamentos, cierto, modelos, tres gradualidades. Las escuelas, cierto, rurales de microcentro, en general la asistencia ha sido muy buena, ya, muy buena, eh, casi al 100%. Son alumnos, cierto, en general de sectores cercanos a la escuela y que muchos de ellos tenían muchas ganas de volver, cierto, al colegio para encontrarse con sus amigos, para encontrarse con, algunos son familiares, para encontrarse con sus familiares que por alguna causa no se habían visto y para encontrarse con su profesora. Y algunos de ellos no se conocían, porque acuérdense que esto lleva casi 2 años, entonces desde ese punto de vista algunos no se conocían personalmente, se conocían a través de la red. Entonces en el caso de ellos ha sido muy buena y los apoderados, ¿cierto? Conversando un poco con algunos apoderados, eh, han confiado en el colegio, porque ese es el concepto al final. Esta idea de voluntariedad de los apoderados es un tema de confianza en que el colegio, ¿cierto?, va a tener las condiciones necesarias para que los alumnos sean bien atendidos. Entonces, en la medida en que vayamos, ¿cierto?, ordenadamente, porque ese es un poco el punto, haciendo las cosas con esta gradualidad, posiblemente la confianza de los apoderados va a ir aumentando. Sigue siendo voluntario, sigue siendo voluntario. Entonces, los alumnos, ¿cierto?, que van a los colegios, tienen, y esto en general, no solamente los unidos docentes, tienen, ¿cierto?, no todas las horas que tenían en un año normal, eso hay que visualizarlo. Por ejemplo, los colegios, ¿cierto?, de jornada escolar completa de básica tenían 38 horas a la semana, y los de jornada escolar completa de media tenían 42, ¿cierto?, o 43 horas a la semana. Por esta situación, en general, ¿cierto?, la cantidad de horas presenciales va a andar un poco más o menos en la mitad, ¿ya? Porque el Ministerio de Educación permitió lo que se llama un ajuste curricular. O sea, de todas las asignaturas, ¿cierto?, del plan de estudio, algunas son las que se van a dar con más énfasis, las otras, ¿cierto?, hay que trabajarle en una metodología un poco más integrada, que no va a ser, por ejemplo, la asignatura, voy a colocar cualquier ejemplo, de arte, sino que va a ser una asignatura integrada a artes, u otras asignaturas integradas a arte, ¿ya? Entonces, yo he escuchado comentarios de gente, de algunos apoderados, está bien, preocupados ellos, ¿cierto?, no le están haciendo todas las clases, no son todas las horas de clases, son, ¿cierto?, algunas asignaturas fundamentales y además, ¿cierto?, agregado a esto en horarios reducidos. La hora pedagógica en general es de 45 minutos, pero también por razones, ¿cierto?, de pandemia las horas son ahora un poco menores, hasta 30 minutos en algunos casos. Entonces, desde ese punto de vista, posiblemente de repente no se ha comunicado, por así decirlo, en buena forma esto, pero existe lo que se llama el ajuste curricular. El colegio, ¿cierto?, colocó énfasis o focos en algunas asignaturas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, esas son posibles de dar en algunos días. Acuérdense que estamos todavía en esta situación de pandemia donde la presencialidad es una cosa difícil y está el tema del aforo, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, una superficie por alumnos. Nuestras salas en general, ¿cierto?, son de 35, 40 metros cuadrados, entonces, por lo tanto, son capaces de soportar aproximadamente 12, 14, 15 alumnos. Entonces, en un curso de 30 alumnos, evidentemente, por este tema del aforo, no van a ir todos al mismo tiempo, sino que se va generando esta idea de que algunos van un día, otros van otro día, porque tenemos que ver el tema del aforo. Y además está la idea, ¿cierto?, de este ajuste curricular, que en el fondo es una reducción, ¿ya?, de cantidad de horas semanales y una reducción de la duración de la hora diaria. Entonces, claro, los apoderados, entendiendo perfectamente su preocupación, también deben conocer estos conceptos, son medios complejos a veces, pero eso es lo que, digamos, en este momento se está implementando. Y todo esto con autorización del Ministerio de Educación. Nosotros no podemos hacer nada que no tenga conocimiento de autorización del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en este ajuste curricular, perdón, que usted menciona, don Armando, ¿cuáles son las asignaturas que se priorizan? Me imagino que matemática, lenguaje, historia, porque me imagino que debe ser complejo, por ejemplo, realizar una clase de educación física dentro del establecimiento en el tiempo que estamos de pandemia. Claro, las asignaturas que se priorizan en general son lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales o historia, en general, ¿ya? Entonces ahora deberán ser las que tienen, ¿cierto?, más horas presenciales u horas presenciales. Y el resto de las asignaturas, ¿cierto?, podrían trabajarse en otra modalidad. Puede ser, ¿cierto?, a través de modalidad remota, ¿cierto?, o algún otro tipo de apoyo, o asignaturas integradas. Aquí hay una cosa bien interesante, muy bonita, que está haciendo, por ejemplo, la escuela de Cuscús. Existe lo que se llama, ¿cierto?, la metodología en base a proyectos, ABP, aprendizaje en base a proyectos.
Esa metodología no es una metodología tradicional, no es una metodología que te enseñe el lenguaje, matemática, ciencia, sino que en base a un proyecto o a la solución de un problema, al planteamiento y solución de problema, la asignatura se integra. Entonces, por ejemplo, voy a colocar cualquier ejemplo, si el proyecto fuese, ¿cierto?, conocer la historia de Cuscús. Ustedes saben que Cuscús tiene todo un tema histórico que sería bien importante de reconocer de repente. Si el proyecto fuera conocer la historia de Cuscús, ¿cierto?, allí va a estar lenguaje en alguna parte, va a estar ciencias sociales o historia en otra parte, va a estar ciencias naturales, por ejemplo, si consideramos conocer cuál era la vegetación en su momento de Cuscús, va a estar matemática. Entonces, en esta metodología que es integradora, aprendizaje en base a proyectos, ¿cierto?, los alumnos van aportando desde diferentes ámbitos, diferentes ángulos, ¿cierto?, a ese aprendizaje. Y al final se genera, ¿cierto?, la solución del problema, que en el fondo son las metodologías que actualmente se están, digamos, más desarrollando. Ya no metodologías tan lineales, ya lenguaje, matemáticas, ciencias, sin que se conecten, lineales, sino que metodologías integradoras, porque al final tú sabes, ¿cierto?, que el trabajo que uno desarrolla en general ahora es cooperativo. Ya yo no sé de todo, yo sé parte de cosas, otra gente sabe otras partes, y todos nos cooperamos a la solución del problema. Entonces se está muy bien viendo esto. Y el Liceo Técnico Politécnico también está comenzando un ciclo similar, ¿cierto?, en este aprendizaje en base a proyectos. Entonces, claro, hay asignaturas que se focalizan, pero también está esta idea metodológica de un cambio. Ya no es la asignatura tradicional que se llamaba racionalismo académico, donde estábamos todos sentados frente al profe, más o menos quietos, mientras el profe explicaba y uno, ¿cierto?, tomaba apuntes o lo que fuera, sino que ahora es un aprendizaje mucho más activo. Don Armando, bueno, ¿cómo se ha planteado continuar con este proceso? En estos momentos nosotros en nuestra comuna nos encontramos en fase 4, afortunadamente con muy pocos casos activos de COVID-19, son menos de 6. La última vez eran 6 y me imagino que ahora son menos los casos que hay aquí en Illapel, pero ¿qué pasaría en un eventual retroceso en el plan paso a paso, por ejemplo, con una tercera ola también, como lo han dicho los especialistas, que probablemente pueda suceder más adelante respecto a las otras variantes que se han producido producto de este virus COVID-19? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si bajáramos a fase 3 o a fase 2 o incluso una fase 1? ¿Las clases presenciales tendrían que posponerse o igual de manera se realizaría de forma voluntaria? El Ministerio nos está planteando, ¿cierto?, que la palabra base de esto es la voluntariedad de los apoderados de la decisión. Entonces, desde ese punto de vista, si llegásemos hasta una fase 2, pudiésemos pensar que sigue siendo voluntaria. ¿Ya? Posiblemente uno pueda tener impacto en que menos gente asista, menos alumnos asistan. La fase 1 cuarentena ya nos cambia. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, hay que estar atentos a cuáles son las indicaciones del plan paso a paso y en función de eso actuar. Ya cada una de las fases tiene requerimientos distintos para las escuelas. Tiene que ver, ¿cierto?, básicamente con el aforo, básicamente con eso, porque los otros medios, ¿cierto?, de cuidado van a estar siempre, están siempre presentes, digamos, según, independiente de la fase, el alcohol gel, el pediluvio al ingreso, la toma de temperatura, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es eso lo que tenemos, ¿ya? Así que eso es lo general. Si volviéramos a una fase, tendríamos que estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que es la instrucción del Ministerio de Educación en ese sentido. Nosotros nos debemos, desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, al Ministerio de Educación, entonces tenemos que estar atentos a las instrucciones que ellos puedan dar. Perfecto, don Armando. Bueno, hablando ahora, hagamos una síntesis, o a usted le voy a pedir que haga una síntesis o una evaluación de estas primeras semanas ya de retorno presencial a clases, tanto en el ámbito, poniéndose en el lugar del apoderado, de los jóvenes y también del profesor, de los docentes. ¿Cómo ha sido esta evaluación del primer mes, podríamos decir, ya de retorno a clases presenciales? En este momento, Matías, lo que tenemos, ¿cierto?, de retorno son las escuelas rurales unidocentes. Entonces, ahí la evaluación es buena hasta el momento, porque son escuelas, del punto de vista, digamos, de la administración y el tamaño, que son escuelas pequeñas y más simples de administrar. ¿Ya? Y en la práctica están yendo todos los niños casi con horario normal. Ahora, lo que nos viene, ahí ya nos va a colocar en otro nivel, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿cierto?, la próxima semana, el día 30, debiéramos estar volviendo con las escuelas semi-urbanas o semi-rurales, como le llamamos nosotros, que son Cárcamo, por ejemplo, la Graciela Díaz Allende, de Peralillo, la Escuela Básica de Canelillo, ¿cierto?, Palmera de Limagüe y la Escuela Especial. Eso es lo que viene, ¿ya? Y allí, ¿cierto?, la escuela ya es, como son un poco más grandes, el tratamiento es distinto, ¿ya? En algunas de ellas, ¿cierto?, ya tienen esta diferenciación por días, las escuelas rurales, ¿cierto?, van todos los días, ¿ya?
pero en esta otra escuela ya por tamaño, ¿cierto? Tienen diferenciación por día, por ejemplo, Cárcamo, una escuela más o menos grande dentro de las semirurales, semiurbanas. Entonces ellos, ¿cierto? Por la cantidad de alumnos que tienen, ¿cierto? Por el espacio y la escuela es reducida espacialmente en la forma interna, ellos ya van a tener que hacer separaciones, ¿cierto? Por grupos, ¿ya? Muy posiblemente, ¿cierto? En cada curso diferenciados por orden alfabético, para que no se produzca un conflicto allí, ¿ya? Van a tener que hacer, ¿cierto? Adecuaciones dentro de su sala, ellos ya tienen, ¿cierto? Delimitados los espacios, entonces en cada sala caben aproximadamente 9, 10, 11 niños según el tamaño de la sala, y algunos cursos tienen más que eso, entonces al tener más que eso, ya tienen que hacer diferenciación de día. Ahora, ese no es un modelo rígido, ¿eh? En todo caso va a depender de cómo se vaya dando en cada uno de los colegios la asistencia, porque en el fondo la asistencia o la decisión voluntaria de los papás es lo que nos va a ir marcando. Entonces eso es lo que tenemos. La escuela especial, por ejemplo, tiene pocos alumnos, tiene 30 alumnos aproximadamente, tiene buenos espacios, pero usted sabe, ¿cierto?, que por las características de los niños ahí tenemos que tener cuidado adicional. Entonces ellos van a ir partidos, ¿cierto? Van a ir mitad y mitad. Un día unos, otro día otros, ¿ya? Por su condición. La escuela de Canelillo, por ejemplo, tiene buenos espacios, entonces posiblemente allí los niños no van a ir separados, sino que van a ir todos, pero separados dentro de la escuela porque tiene más salas, ¿ya? Entonces cada una de estas escuelas ya comienza a ser una realidad un poquito distinta a lo que era, ¿cierto?, la escuela del microcentro, y cuando nos toque volver con las escuelas urbanas, ¿cierto?, y liceos, ya es una realidad también distinta, porque son escuelas mucho más grandes, que tienen muchos más alumnos. Entonces hay que tomar ahí ciertas otras decisiones que ya en el fondo están vistas con los señores directores y su consejo de profesores y consejos escolares, pero de todas formas, ¿cierto?, hay que estar monitoreando siempre, ¿ya? Porque en definitiva tenemos un modelo de gestión, pero en función de la realidad de ese modelo hay que irlo adecuando. Y dentro de las cosas que puede ser importante, ¿cierto?, a los papás, el tema de la alimentación. Inicialmente se va a dar, ¿cierto?, en la entrega de canastas, saber que las canastas, ¿cierto?, las entrega la JUNAEP, no nosotros como educación, pero en entrega de canastas, y en la medida en que eso sea factible, por ejemplo, en las escuelas del microcentro y algunos directores están planteando la ración servida, ¿ya? Entonces, en la medida en que eso sea factible, ¿cierto?, se va a avanzar, si es que nos mantenemos en 3 o 4, ¿cierto?, se va a avanzar a entrega de raciones servidas, ¿ya? Pero eso inicialmente hay que irlo analizando, todo hay que irlo analizando porque en el fondo no hay nadie que tenga la solución única a este tema. Estamos todos, ¿cierto?, un poquito viendo en función de la realidad cómo se desarrolla, cómo vamos a ir resolviendo nuestros problemas, ¿ya? Y también considerando en muchos casos la opinión de, ¿cierto?, del Consejo Escolar. En el Consejo Escolar están los representantes del Centro Padre y Apoderados, la opinión, ¿cierto?, de los profesores, evidentemente, y en algunos casos también, ¿cierto?, sobre todo en los colegios que tienen séptimo, octavo, quinto y sexto, a veces también la opinión de los alumnos, ¿ya? Porque ellos también nos pueden aportar alguna idea que de repente a uno no se le ocurre, pero dentro de la diversidad de visiones que pueden haber, ¿cierto?, hay cosas que uno tiene que considerar de repente. Claro, eso es súper importante también, escuchar la opinión de todos aquí en el ámbito de la educación, apoderados, alumnos, los docentes también, súper importante su opinión. Vamos a hablar ahora de los temas logísticos de este retorno a clase. Ya usted mencionaba, por ejemplo, algunos temas de la alimentación, que era una de nuestras preguntas, que ya nos respondió que sí se va a entregar canastas de la JUNAEP, y también se está pensando cómo no entregar una ración ya como, digamos, presencial dentro de este establecimiento educacional. Pero también queremos saber, por ejemplo, cuáles son los horarios exactos, en este caso, de cómo están funcionando los establecimientos municipales, y también si habrá transporte escolar para los estudiantes de los establecimientos municipales. Los horarios, bueno, van a depender un poquito de cada colegio. Ya los rurales unidocentes están entrando 8:30, saliendo aproximadamente 2:30, 1, ¿ya? En el caso de ellos salen a esa hora porque después de eso se hace sanitización. Todos los días, no lo dije antes, pero todos los días se sanitizan los colegios, ¿cierto? Se sanitiza el colegio, se cierra hasta el otro día, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, nosotros un equipo de personas que se capacitaron y se certificaron, ¿cierto?, para hacer sanitización en los colegios. Entonces, eso se hace todos los días. Se atiende el colegio, ¿cierto?, se sale de clases, se sanitiza, se cierra hasta el día siguiente. Cuando volvamos con los otros colegios que yo mencionaba, que son los semiurbanos, semirurales, el procedimiento va a ser el mismo, ¿cierto? Se hace clase en la mañana en general, ¿cierto? En la tarde se sanitiza el colegio, se cierra y hasta el día siguiente, ¿ya? De esa forma nos aseguramos que después de la sanitización
no haya uso del colegio, no haya ningún uso del colegio, ¿ya? Los horarios pueden ser un poco variables, no tengo aquí el dato preciso, entonces cada apoderado, ¿cierto?, debiera comunicarse, o los directores van a generar la comunicación, ¿cierto?, de los horarios de funcionamiento, días y horarios de funcionamiento, ¿ya? Los colegios tienen redes sociales, Facebook en general, ¿cierto? Cada alumno tiene un correo electrónico, entonces a partir de eso, ¿cierto? Los directores, que son la voz oficial del colegio, los directores son la voz oficial del colegio, van a ir comunicando, ¿cierto?, cuáles son los horarios de funcionamiento, ¿ya? Y respecto al transporte escolar, en lo que nos toca volver, ¿cierto?, la próxima semana, ahí tenemos 2 colegios que tenemos transporte escolar, 3 colegios, que son la Escuela Especial, ya va a tener transporte escolar, Limagüe también, ¿cierto?, y Cárcamo también va a tener transporte escolar. La escuela de Canelillo tiene un transporte escolar propio, por lo tanto, ¿cierto?, allí el director se coordina con ese proveedor con el propósito que responda, ¿cierto?, a los horarios de funcionamiento de su colegio. Pero en general, ¿cierto?, volvemos con el transporte escolar. Acuérdense que es de acercamiento, no es cuesta que el transporte escolar, es muy difícil que vaya ahí, ¿cierto?, casa por casa, sino que es de acercamiento por algunas rutas, ¿ya? En la mañana, ¿cierto?, y en la tarde. En la mañana de traída de alumnos a los colegios, ¿cierto?, y en la tarde de retorno de los alumnos, ¿cierto?, a su lugar de residencia o cercano a su lugar de residencia. Entonces eso va a estar disponible a partir del lunes, ¿cierto?, y en el caso de las escuelas urbanas cuando volvamos también. Perfecto, don Armando. Bueno, para ir ya finalizando este segundo capítulo de la segunda temporada de Municipio Conectado, vamos a entrar en nuestro tema final respecto, por ejemplo, a la adaptación de los establecimientos municipales y las medidas preventivas que se han tomado para que, por supuesto, nuestros alumnos vayan de manera más segura a realizar este retorno a clases presenciales, que era súper importante para muchos pequeños, niños, niñas, jóvenes, tanto de enseñanza media y de enseñanza básica. Por ejemplo, yo me voy a poner en el caso de un apoderado. Yo, por ejemplo, como apoderado, mando a mi hijo a clases y mi hijo o su compañero se contagia de COVID. ¿Qué pasa en ese caso? No mi hijo, sino Bueno, que su compañero. bueno, eso está asociado, ¿cierto?, a un protocolo que existe respecto, ¿cierto?, que hay una pregunta exactamente así en el Ministerio de Educación: ¿qué pasa si un compañero de mi hijo se contagia de COVID? Y eso está asociado a un protocolo de educación que está referido también a un protocolo de salud, ¿ya? Aquí nosotros no generamos protocolos, sino que tomamos los protocolos que existen y funcionamos respecto de ellos, ¿ya? En el caso de que un compañero, ¿cierto?, se pudiese o fuese sospechoso, ¿cierto?, de COVID, el estudiante contagiado debiera permanecer en aislamiento, ¿ya? Porque estamos pensando que no es mi hijo, sino que es el compañero, debiera permanecer en aislamiento, ¿cierto?, hasta que se indique, y las clases de ese curso presenciales se suspenderían, ¿ya? Y todas las personas que estuvieron en contacto y pudiesen haber estado en contacto con ese alumno deberán estar en cuarentena. Eso es lo que dice el protocolo, ¿ya? Acuérdense que es el compañero, no es mi hijo. Claro. Si fuera mi hijo, es distinto, digamos, yo tengo ya, entramos en otra lógica, ¿ya? Entonces, ahí, eso es lo que el protocolo de educación no indica, pero ese protocolo está asociado, ¿cierto?, a salud. Ya, si que hubiera sospecha. Ahora, si hubiera, digamos, contagio, ya sería un poco más estricto el protocolo. ¿Eso quiere decir que los alumnos están protegidos en caso de que haya algún contagio dentro del establecimiento? ¿Con Los algún alumnos tipo de están seguro, por sí, ejemplo? sí. Los alumnos están protegidos por el seguro de accidentes escolares. Ya, el mismo seguro de accidentes escolares que operaba normalmente, ¿cierto? En caso de trayecto a la escuela, en la escuela y de retorno a casa, después de la escuela, opera, ¿cierto?, como protección a COVID, ¿cierto?, a los estudiantes. Entonces, en la eventualidad de eso, que fuera, ¿cierto?, una sospecha, el colegio tiene que hacer la declaración de accidente escolar, ¿cierto? Y ahí entran a funcionar todos los mecanismos de salud que existieran, ¿ya? La dificultad puede estar de repente en que se acredite, ¿cierto?, que el contagio fue a propósito de la asistencia al colegio, ¿ya? Pero eso no lo va a determinar el colegio, eso lo va a determinar, ¿cierto?, un organismo externo, ¿ya?, que son la gente de salud. El colegio lo que va a hacer, ¿cierto?, es hacer la denuncia, ¿ya?, o la presentación de este, comillas, ya no es exactamente un accidente como era antes, pero de este accidente escolar, ¿ya? Y si así fuere, están protegidos todos los niños, incluso los de colegios particulares pagados, no solamente los municipales. Municipales, particulares, subvencionados, particulares pagados, están todos protegidos por este seguro de accidentes escolares. Se extendió, ¿cierto?, la cobertura, ya,
de lo que un accidente normal, de caída, lo que fuera, que era lo que ocurría siempre, a este seguro, ¿cierto?, a este COVID, perdón, y además a todos los alumnos de todo el sistema de educación nacional, digamos. Perfecto, don Armando. Bueno, se están entregando elementos EPP, elementos de protección personal, cuando se llega el alumno a los establecimientos, por ejemplo, mascarilla, alcohol gel. Sí, nuestro protocolo dice, digamos, que tiene que haber, bueno, el tema de la demarcación que ya mencionamos, que la demarcación de dónde va cada silla, ¿cierto? Y cada banco y su silla, ¿ya? Que está con un distanciamiento que dice el protocolo, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto? La dinámica en general, ¿ya? Es que el alumno llega con su mascarilla al colegio, la propia, digamos, pudiese mantenerla, pero el colegio le va a entregar una mascarilla, que es la mascarilla que nosotros le vamos a proporcionar. Ya, una vez, ¿cierto?, que se interrumpa ese primer ciclo, por así decirlo, para ir al recreo, el alumno, ¿cierto?, debiera cambiar su mascarilla, debiera botarla a un basurero que hay con una bolsa, ¿cierto? Y al retorno del recreo se le entrega su segunda mascarilla. ¿Ya? Entonces nosotros estamos entregando 2 mascarillas al día por alumno, ¿ya? Con esa dinámica. Ahora, si el alumno una vez que sale de clase quiere llevarse la mascarilla, se la puede llevar o se coloca la que él trae. Nosotros le entregamos los elementos de protección personal durante su permanencia en el colegio, ¿ya? Lo que vaya a ocurrir afuera ya es responsabilidad también, bueno, los niños más grandes puede ser, pero en el caso de los niños más chicos, el apoderado. Entonces, por ejemplo, cuando yo he ido acá a los colegios a verlo, yo he visto, cuando los niños salen a recreo, botan su mascarilla, ¿cierto? Y la profesora cuando están entrando, bueno, aparte del alcohol gel, su mascarilla de nuevo. Y los niños yo creo que lo tienen muy bien asumido, ¿eh? Yo le he preguntado a ellos cuando he ido a colegio, ¿cierto?, cómo opera el tema. Y lo tienen, ¿cierto?, como una secuencia, tienen como un chip en su cabeza, hay una secuencia donde dicen lo que tienen que hacer y con claridad, o sea, no con duda, o sea, esto va después de esto, y yo le hago preguntas de repente, si ustedes quieren medias capciosas, como para molestarlo un poco, me dicen, no, eso no se hace así. Entonces, es bien interesante darse cuenta cómo ellos lo tienen internalizado ya, el tema del cuidado, porque era una de las dudas que muchas veces se tenía, que los niños, ¿cierto?, en el patio se iban a, claro, el día atrás, por ejemplo, fui a Tungasur. Tungasur es una escuela, ¿cierto?, chiquita, pero tiene una multicancha en la parte alta. Me dio un poco de, no sé si angustia, pero bueno, tema aparte. Jugando a la pelota, ¿ya? Pero de arco a arco, o sea, ninguna cercanía, jugando a la pelota de arco a arco, ¿ya? O jugando a la pelota, ¿cierto?, de lado a lado de la cancha. No se juntaron, pero igual jugaron, ¿ya? Y con los cuidados suficientes. Entonces, terminaron, ¿cierto?, su recreo, volvieron, se lavaron sus manos, fueron al baño, se lavaron sus manos, ¿cierto?, se pusieron mascarilla y volvieron a la clase. Y la auxiliar del colegio, una vez que los niños salieron, ¿cierto?, limpió todo el baño, y una vez que terminó esa clase, después la escuela se sanitizó. Esa es como la secuencia. Entonces, es bien interesante de repente ver que los niños tienen esas secuencias ya prácticamente muy internalizadas. Ahora, evidentemente, hay algún niño que de repente le falta, pero ahora hay que apoyarlo y ahora hay que trabajar también con sus papás. Exacto, ¿no? Súper importante también eso que usted menciona, don Armando, sobre todo en estos tiempos difíciles para los pequeños que se han tenido que adaptar, jugar de manera diferente, ya que no poder juntarse con sus amigos como era en antaño, como lo hacíamos nosotros, como nos divertíamos, salíamos a andar en bicicleta, jugar una pichanga, como se dice en jerga chilena, a la pelota, y nos divertíamos, pero ahora es complejo ver esto. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de a participar de las actividades deportivas y culturales que ha hecho el municipio, con bastante gente que ha llegado, con todos los protocolos necesarios, obviamente, en esta fase 4 que ha permitido realizar este tipo de actividades, y se ve que los niños lo necesitaban bastante. Y me imagino que también el retorno a clases presenciales era súper importante para aquello, lo que usted menciona también, la información que le entregan sus padres también a los niños, que tienen que cuidarse, que este virus no se ha terminado, que es tan incierto el futuro que al final lo único que nos queda es cuidarnos entre nosotros, y sobre todo si los establecimientos también municipales, educacionales, tanto particulares, subvencionados, etcétera, estén con estas medidas de protección. Obviamente al niño se le inculca que tiene que mantener la distancia, que tiene que usar su mascarilla de manera correcta, que tiene que lavarse las manos frecuentemente después de comer, después de jugar. Bueno, y todo eso, todo lo que implica estar viviendo en el modo COVID que vivimos actualmente en todo el país y en todo el mundo. Y para ir finalizando, don Armando, ¿cómo podemos obtener, cómo los vecinos y vecinas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las redes sociales pueden obtener más información respecto al funcionamiento de los establecimientos municipales y a este retorno a clases presenciales? Bueno, lo que yo les comentaba antes, ¿cierto?
nosotros hicimos un documento que se llama Preguntas frecuentes respecto al retorno a clases presenciales en colegios municipales en la Comuna de Illapel, largo el título. Entonces ahí hay una serie de preguntas que son como las preguntas, por así decirlo, normales que sería un padre, ¿cierto? Una madre, un apoderado, una apoderada. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿dónde se puede obtener más información de funcionamiento? En cada colegio, porque le estoy diciendo, porque cada colegio puede tener alguna particularidad, ¿cierto?, distinta respecto del otro, ¿ya? Tenemos un modelo de gestión general, lo que yo les comentaba antes, ¿cierto? Pero cada colegio, colocaba el ejemplo ahí de Cárcamo, ¿cierto? Por sus características de tamaño, no va a funcionar igual que Canelillo. ¿Ya? Canelillo tiene mucho más espacio, entonces posiblemente van a estar todos los días los niños presenciales, en cambio en Cárcamo van a estar, ¿cierto?, algunos días presenciales. Entonces, cada colegio va a informar, y si tienen alguna duda, de todas formas, ¿cierto?, cada colegio, director, información oficial, ¿ya? Director, información oficial. El medio oficial en general, ¿cierto?, el correo electrónico, y el WhatsApp puede ser apoyo, pero el medio general, ¿cierto?, de lo oficial, el correo electrónico, y la información oficial del director. ¿Ya? Entonces ahí la invitación es que si hay alguna duda respecto del funcionamiento, estoy dando ideas generales respecto del sistema, se conecten, contacten directamente con cada profesor, con cada director, perdón. Perfecto, don Armando, le doy las gracias, por supuesto, por hacerse partícipe de este segundo capítulo, ya en nuestra segunda temporada de Municipio Conectado, trayéndole todo el acontecer noticioso de la municipalidad. Y era importante también, don Armando, que habláramos ya respecto a este retorno a clase, que hiciéramos una evaluación, que le contáramos a los vecinos cómo está funcionando el Departamento de Administración de Educación Municipal. Y creo que quedamos con buenas expectativas, que se está realizando un excelente trabajo por parte del DAEM, por parte de los profesores también, de los establecimientos que se han tenido que adaptar a las clases presenciales en tiempos de pandemia. Bueno, le doy un tiempo, don Armando, para que se despida de nuestros vecinos y vecinos que están en sintonía de Municipio Conectado. No, gracias, Matías. Segunda vez que nos encontramos, y yo creo que educación tiene muchas cosas más que hablar. Entonces, cosas todas importantes, porque sabemos, ¿cierto?, la importancia de la educación para lo que es el desarrollo personal y el desarrollo, ¿cierto?, económico local e incluso provincial. Entonces, yo encantado que usted me invite. Si quiere, hacemos un programa toda la semana a hablar de diferentes cosas de educación. Es todo importante. Uno puede hablar, ¿cierto?, del tema de la metodología de aprendizaje, un poco lo que le decían antes, el tema de cómo se evalúa, ¿cierto?, porque, bueno, yo soy mayor que usted, pero ya hay cambios, ¿cierto?, respecto de cómo se hacen las evaluaciones o las pruebas en los colegios, respecto, por ejemplo, un tema tremendamente importante que a lo mejor pudiésemos ver más adelante, que es el que el Liceo Domingo Ortiz de Rosa es bicentenario. Yo creo que todavía debemos seguir aquilatando lo que eso significa, ¿cierto? Significa que va camino a ser un colegio, un liceo de excelencia, entonces tenemos también que conocer de qué se trata eso, y así tenemos muchas otras cosas más. Por ejemplo, poco hablamos de los jardines infantiles BTF, ¿cierto?, que son jardines que nosotros administramos, y que si la gente se da una vuelta o la gente que vive cerca se ya va dando cuenta de cómo en este tiempo ha ido cambiando, ¿cierto?, su infraestructura, e incluso su colorido. Eran jardines en general con un único colorido, y ahora son jardines, ¿cierto?, que son como bastante más atractivos para los niños. Ayer, por ejemplo, había en Noticias DAEM, ¿cierto?, una entrevista a una directora de un jardín, donde les comentaba, ¿cierto?, lo que se está haciendo para la preparación del retorno. Esperamos también que los jardines infantiles vuelvan pronto, y donde, ¿cierto?, si ustedes se dan alguna vueltecita, como les decía, los jardines, los van a ver que están en un estado totalmente distinto de calidad de implementación respecto de cómo estaban antes de la pandemia. La pandemia en este caso trae problemas, pero también, ¿cierto?, fue una oportunidad de hacer algunas otras cosas de mejora. Entonces, también pudiésemos hablar un poco de esas situaciones, Matías, si usted me invita, por supuesto. Por supuesto, aquí ya lo dejamos invitado, porque segunda temporada también amerita una tercera temporada, y vamos también a volver a hablar con usted, también, por supuesto, de cuando retornen ya presencialmente las clases de aquí del sector urbano de nuestra comuna, que también es súper importante saber cómo están trabajando esos establecimientos municipales de acá, de la comuna de Illapel. Bueno, vecinos y vecinas, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Les damos las gracias por su sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad con un nuevo capítulo de Municipio Conectado. Abrazo virtual. Chao, chao.